Bueno, mis hermanos, buenos días. Eh, una bienvenida a todos mis hermanos, a las personas que nos visitan, a todos. Un gusto podernos encontrar aquí, poder compartir la palabra, que es lo más importante, ¿no? El hermano Manuel decía al principio del culto que si teníamos gozo, ¿no? ¿Tenemos gozo hoy? Sí, eso, así vino. ¿Tiene gozo? Sí, sí. No, debemos tener gozo, mire. El gozo más grande que tenemos nosotros es la salvación. Eso nos garantiza que si salimos de este lugar y nos sucede algo, Dios no lo quiera, podemos ir a la presencia de nuestro Señor directamente. Ese es el gozo más grande, mire. Del resto hay dificultades, hay necesidades, hay escasez a veces, pero el Señor suplirá todas nuestras necesidades de acuerdo a su voluntad y misericordia. Amén. Bueno, mis hermanos, hoy vamos a empezar capítulo 7 de Hechos. El título que le he dado a esta enseñanza o a estas enseñanzas que daré estos domingos es Testificando hasta la muerte. Sí, testificando hasta la muerte. Pero antes vamos a orar para que el Señor sea hablando a nuestras vidas. Padre eterno, grande y poderoso, tú que creaste el cielo y la tierra, Señor, que sostienes el mundo con tu poder, Dios grande. Tú que eres santo y digno de recibir la honra, la gloria y la alabanza de nuestra parte, Señor. Hoy, Señor, este puñado de tus hijos que estamos hoy reunidos, Señor, queremos pedirte, Dios, que bendigas este tiempo, Señor. Nos has dado la oportunidad de alabarte, de adorar tu nombre, Señor. En este momento danos la oportunidad de aprender, Señor, de conocer más de tu palabra, de vivir esa palabra, Señor. Gracias, Dios, por cada hermano y cada hermana, cada familia que está hoy aquí, Señor, porque tú la has traído con un propósito, Señor. Y ese propósito es, Señor, que cada día crezcamos, Señor, en la madurez, crezcamos cada día espiritualmente a la estatura de un varón perfecto, a tu estatura, Señor. Gracias, Dios, por mis hermanos. Ponemos este tiempo en tus benditas manos y que toda la gloria y la honra sea para ti, en Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, vamos a estar en Hechos capítulo 7. Bueno, mis hermanos, ¿qué hemos venido viendo? Hemos estado estudiando la iglesia primitiva de Hechos de los Apóstoles. Hemos visto capítulo 1 hasta capítulo 6, donde la iglesia comienza, donde viene el Espíritu Santo y lo que nosotros conocemos como Pentecostés. La iglesia es preparada para testificar. Y vemos muchas cosas interesantes, ¿no? Cómo la iglesia crecía, cómo la iglesia tenía todo en común y se apoyaban unos a otros. Y en el capítulo pasado, que nos lo dio nuestro hermano Eddie, vimos cómo aparecen unos hombres que son escogidos para servir en la iglesia, para servir a las mesas. Esos hombres, están Esteban, Prócuro, Nicanor, creo que eran ellos, ¿no? Los nombres. Debían tener unas características especiales. ¿Se acuerdan cuáles eran? ¿Cuáles eran? Llenos del Espíritu Santo, buen testimonio, sabiduría. Y eso nos enseñaba que ese es el orden de Dios para que nosotros podamos ser siervos útiles, mire. Los requisitos que Dios quiere de nosotros. ¿Y qué pasaba? Que este hombre Esteban, que era un hombre lleno del Espíritu Santo, se puso a predicar el evangelio. Pero a los líderes judíos no les gustó y empezaron a rebatir con él, a discutir con él, mire. Es lo que nosotros veamos. Era un hombre varón lleno de fe y del Espíritu Santo, mire. Y con sabiduría predicaba la palabra, pero a los líderes religiosos no les gustó, porque no podían rebatir sus argumentos. Entonces, ¿qué hicieron? Lo agarraron y lo llevaron ante el concilio, mire. ¿Y qué hicieron también? Buscaron testigos falsos, como sucedió en el caso de nuestro Señor Jesucristo, mire. Buscaron testigos falsos que dijeran mentiras para acusar a Esteban injustamente, mire. Para acusarlo injustamente. Y algo que nos debe llamar la atención al final del capítulo 6 es que esta gente, cuando veían a Esteban, veían la cara de Esteban como la de un ángel, mire. ¿Sí? ¿Y qué quiere decir eso, mis hermanos? Que su rostro representaba paz, tranquilidad, firmeza y fortaleza, mire.
Tremendo, ¿no? En una situación así, mire, en una situación así. Una actitud, una calma, una paz. Y en este capítulo 7 veremos cómo Esteban, con un carácter firme y valiente, dará una exposición tremenda a estos líderes religiosos, a este concilio, acerca de los hechos más sobresalientes del Antiguo Testamento, comenzando desde los inicios con Abraham hasta terminar en nuestro Señor Jesucristo, mire, de una forma tremenda. ¿Y cuál era el propósito, mire, de Esteban? ¿Darles una clase de historia a los líderes judíos? No, de pronto ellos hasta conocían la historia judía, mire. Él los llevaría a lo largo de la historia con dos propósitos. ¿Cuál es el primer propósito? Mire, mostrarles que Jesús era el Mesías anunciado y profetizado desde el Antiguo Testamento, y que a ese Mesías, a Jesús, lo rechazaron ellos, mire, lo rechazaron. Y el segundo propósito, ¿sabe cuál era? Mostrarle que sus antepasados habían rechazado a Dios y ellos estaban cometiendo el mismo pecado de incredulidad y dureza de corazón al rechazar al mismo Mesías, al Hijo de Dios. Esos iban a ser los propósitos, mire, que tenía Esteban, defendiendo el evangelio ante estos líderes judíos. Vamos a comenzar con versículo 1, Hechos capítulo 7, versículo 1. Entonces recordemos, Esteban está delante del concilio, lo van a interrogar, ¿sí? Había testigos falsos que habían dicho que Esteban estaba blasfemando en contra del templo y en contra de la ley judía, que como nos explicaba Eddie, para ellos era algo importantísimo. Inclusive los judíos habían llegado al punto de idolatrar el templo, idolatrar la ley, mire, y llevarla al mismo nivel de lo que Dios mandaba, mire. Versículo 1, el sumo sacerdote dijo entonces, ¿esto es así? ¿Esto es así? Lo estaban acusando a Esteban y el sumo sacerdote dijo, ¿esto es así? Mire, el hombre que realiza esta pregunta posiblemente era Caifás. Yo les explicaba en el capítulo 4 que Caifás ejerció el oficio de sumo sacerdote hasta el año 36, mire, después de Cristo. Y él pregunta, ¿esto es así? O en otras palabras está preguntándole, ¿usted se declara culpable o inocente de las acusaciones? Le está preguntando a Esteban, ¿se declara culpable o inocente? ¿Y qué dijo Esteban? Vamos a ver qué dijo Esteban, mire. Mire, mis hermanos, muchos creyentes a lo largo de la historia fueron interrogados por su fe. Muchos fueron interrogados mientras eran torturados de una manera terrible y despiadada. Eran torturados. Recuerden la Inquisición. En la Inquisición torturaron a muchos creyentes para que blasfemaran de la fe, con torturas que eran horribles, lentas y dolorosas. Muchos creyentes han pasado a lo largo de la historia por interrogatorios para preguntarles si lo que creían era verdad o mentira, o que nieguen lo que creen, mire. Pero vamos a ver que Esteban va a responder con valentía y convicción. Y eso es lo que debemos tener nosotros, mis hermanos, valentía y convicción ante cualquiera que nos pida que demos una defensa de lo que nosotros creemos. Amén. Vamos a leer versículo 2 al 4, mire, Hechos 7, 2 al 4. Y él dijo, vamos a ver qué les dijo Esteban: varones, hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán. Y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán, y de allí muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. Mis hermanos, no quiero que la predicación suene como una clase, pero es inevitable no hacerlo, porque todos los hechos que vamos a ver ahorita son hechos históricos, mire. Y yo no quiero dejar pasar esos hechos. Yo podría leer de corrido todo, y llegar a la parte final donde Esteban ya habla, digamos, a los líderes judíos directamente. Pero hay muchas cosas importantes que nos dejan estos textos que no podría pasarlos de largo, mire. Enseñanzas teológicas, incluso los argumentos de Esteban están enfocados en todo lo que él va a hablar y explicar. Y para que nosotros los entendamos, tenemos que también estudiarlos, mire.
Yo sé que muchos de ustedes ya conocen la historia de Israel, el Antiguo Testamento. Entonces hoy van a tener una clase resumida de Antiguo Testamento, mire, ¿sí? Para que recordemos un poquito, mire. Ahí vemos algo interesante, mire. Esteban no responde puntualmente la pregunta que le hacen, sino que él va a comenzar a hablarles a ellos acerca de los hechos históricos, mire. Acerca de los hechos históricos. Y los va a llevar de una manera bien detallada, haciendo un recorrido por toda la historia de Israel. Un recorrido por la fe, mire, desde el Antiguo Testamento y concluyendo con la condenación de esos líderes judíos, porque habían rechazado al Señor Jesús y lo habían matado, mire. Esteban los iba a acusar directamente, pero con argumentos. Y eso es lo que debemos hacer nosotros, mis hermanos, cuando afrontemos a alguien que demande qué es lo que creemos. No peleándonos, no insultando, sino con argumentos bíblicos. La misma palabra es la que habla, mire, la misma palabra. Un recorrido, entonces vamos a hacer por el Antiguo Testamento. Y Esteban comienza dándole un título a Dios. ¿Cómo lo llama Esteban en esos versos a Dios? El Dios de la gloria, mire. Para ustedes, ¿qué es el Dios de la gloria? Mire, el Dios de la gloria. Tremendo título para nuestro Dios, ¿no? El Dios de la gloria, mire. Solo hay otro texto aparte de este que lo nombra a Dios como el Dios de la gloria. ¿Sabe cuál es? Salmo 29:3. Salmo 29:3. ¿Qué dice el Salmo 29:3? Mire, se lo leo rápidamente. Salmo 29:3. Voz de Jehová sobre las aguas, truena el Dios de la gloria. Truena el Dios de gloria. Jehová sobre las muchas aguas. ¿Sabe por qué Esteban lo llama el Dios de la gloria? Porque Esteban sabe, mire, que el Dios de la gloria, ese es el Dios, la suma de todos los atributos de Dios. La suma de todos sus atributos. Dios es santo, omnipotente, omnisciente, bueno. Todos los atributos que conocemos de Dios se manifiestan en la gloria de Dios, mire. El Dios de la gloria, mire. Y él habla de Abraham. ¿Quién era Abraham? Es llamado el padre de la fe, ¿no? El padre de la fe, Abraham. Mire, y dice que Dios se le apareció en Mesopotamia antes que morase en Harán. Dios se le apareció en Mesopotamia antes que morase en Harán. Vamos a leer varios textos. Génesis 11:31. Génesis capítulo 11, versículo 31. Y dice así, mire. Y tomó Taré a Abraham, su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai, su nuera, mujer de Abraham, su hijo. Y salió con ellos de Ur de los caldeos para ir a la tierra de Canaán. Y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. O sea, ellos se quedaron en Harán, miren. Se quedaron en Harán. Mire, y en este pasaje de Hechos que narra Esteban, se hace referencia al reiterado llamado que hace Dios a Abraham. Un reiterado llamado, mire. Después de que él se estableció en Harán, después de que se quedó viviendo en Harán. Harán quedaba más o menos a unos 800 kilómetros al noroeste de Ur de los Caldeos, mire. Entonces recordemos, ellos salen de Ur de los Caldeos hacia Canaán, pero se quedan en Harán. Sí, se quedan en Harán. Mira, aquí debemos entender algo. Es evidente que Dios había hecho su primer llamado a Abraham mientras él vivía en Ur de los Caldeos. Porque a veces nosotros decimos, no, es que lo llamó cuando estuvo en Harán. Pero el primer llamado que Dios le hace es cuando él estuvo en Ur de los Caldeos. Leamos Nehemías 9:7, mire. Nehemías 9:7. Nehemías capítulo 9, versículo 7. Dice así, mire. Tú eres, oh Jehová, el Dios que escogiste a Abraham y lo sacaste de Ur de los Caldeos y le pusiste el nombre Abraham con H, porque Dios le cambió el nombre, mire. Dios lo llama cuando él estaba en Ur de los Caldeos y después repite ese llamado cuando él estuvo en Harán.
Génesis 12, 1 al 4, mire. Génesis 12, 1 al 4. Trate de tener también a la mano el Génesis, no vamos a estar viendo varios pasajes de ahí. Génesis 12, 1 al 4. ¿Por qué es importante el llamado de Abraham? Vamos a ver más adelante por qué es importante y por qué Esteban comienza nombrando a Abraham, mire. Génesis 12, 1 al 4. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, mire, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Ojo con esto último. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. ¿Cuántos tenía? 75 años. ¿Sí? Recordemos esa edad de Abraham. Mira, aquí vamos a encontrar cosas interesantes en este relato de Esteban. Vamos a ir mirándolas. Entonces, mire, primeramente tierra de los caldeos, ubicada originaria, la ciudad originaria de Abraham. De allí lo saca Dios. Sale de Harán, dice, muerto su padre. ¿Sí? Muerto su padre. Mire, aquí le voy a pedir que me ponga bastante atención. ¿Sabe por qué va a ser bueno conocer un poquito esos datos? Porque hay muchos datos que los enemigos de la palabra dicen que la Biblia se contradice o se equivoca. Hay muchos datos pequeños, pero que ellos los sacan a relucir. Pero vamos a entender que la Biblia no tiene contradicciones, mire. La Biblia no tiene contradicciones. Simplemente la Biblia requiere un estudio minucioso de cada cosa que nos enseña. Póngame atención aquí, vamos a desenvolver esto juntos, mire. Dice que Abraham salió de Harán cuando su padre había muerto. Muerto su padre, dice. Mire, cuando vamos a Génesis 11:26, no los busques sus pasajes, los voy a leer rápidamente. Génesis 11:26 dice: Taré vivió 70 años y engendró a Abraham, a Nacor y a Harán. Mire que yo estudiando este pasaje yo cogí calculadora, ¿no? Me puse matemáticamente porque no cuadraban las edades. ¿Sí? No cuadra. Yo dije, pero aquí debe haber una solución. Y matemáticamente cuadra, mira. Recuerde, Abraham salió de 75 años, ¿no? Muerto su padre. Entonces leemos Génesis 11:26. Taré vivió 70 años y engendró a Abraham, a Nacor y a Harán. O sea, digamos, Abraham nació cuando Harán tenía ¿cuánto? Cuando su padre, perdón, tenía ¿cuánto? 70 años, mire. A los 70 años los tuvo a sus hijos. Es lo que nos dice la palabra, ¿no? No los busquen sus padres, yo se los leo rápidamente. Génesis 11:32. Y fueron los días de Taré 205 años y murió Taré en Harán. 205 años. Si usted calcula, no le van a coincidir los datos. No le van a coincidir los datos, mire. Génesis 12:4. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. O sea, cuando Abraham sale de Harán a los 75 años, su padre murió. ¿Sí? Murió. Pero cuando nosotros vemos, dice que su padre vivió, ¿cuántos años vivió su padre? No cuadrarían los datos, mire. ¿Sí? No cuadrarían. Mire, ¿por qué le enseño todo esto? Porque es bueno que entendamos, mire, a mí me gusta mucho palabra por palabra y cosa por cosa que quede bien explicado, ¿sí? Sigamos, mire. Mire, al parecer que indicaría que Taré vivió 70 años tras la salida de Abraham de la ciudad de Harán. Si nosotros cuadramos eso, ¿sí? Pero ¿sabe cuál es una posible respuesta para que las edades coincidan? Que Abraham no fue el primogénito, sino que Abraham es nombrado de primero por su importancia, pero no fue el primogénito. Ahí coincidirían los datos, mire, coincidirían. Taré tenía 70 años cuando nació su primer hijo, que entenderíamos que no fue Abraham el primogénito. Abraham era de 75 años al salir de Harán. Taré habría tenido 145 años, no coincidiría con la palabra, cuando murió. Entonces, ¿cuál es la solución? La que le digo, el primogénito no era Abraham, mire, no era Abraham.
Por lo tanto, Abraham debió nacer cuando Taré tenía 130 años. Si usted hace cálculos, le va a dar. Disculpen por la clase de matemáticas, pero es bueno que entendamos cada cosa. Porque no falta que le salga alguien y le diga, uy, pues la Biblia se contradice, ahí dice que murió a esa edad, pero después tenía otros años. Esa es la solución posible. Abraham no era el primogénito y cuando nació su primer hijo, cuando nació Abraham, Taré tenía, ¿cuánto fue que le dije? 130 años, mire. Y ahí nos coincide con la edad que nos dice ahí, ¿sí? Coincide con la edad y tendrían coherencia los pasajes. Pero mire, le animo a que en su casa haga los cálculos usted mismo para que no se haya perdido y no se haya enredado. Yo cuando estaba cuadrando la predicación dije, ¿será que les enseño esto? ¿Será que se quedan perdidos? Dije, les voy a enseñar porque igual toda la palabra debe enseñarse, versículo a versículo. Versículos 5 al 6. Versículos 5 al 6. Y no le dio herencia en ella, mire, ni aun para sentar un pie, pero prometió que se la daría en posesión y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. Y le dijo Dios así, que su descendencia sería extranjera en tierra ajena y que los reducirían a servidumbre y los maltratarían por 400 años, mire. ¿Qué narra aquí Esteban? Mire, que Dios no le dio la herencia inmediata a Abraham, la tierra prometida, sino que dijo que se la daría después a su descendencia. Después se la daría a su descendencia. Y no le permitió que ni un pedazo de esa tierra fuera en ese momento para Abraham, ni para poner sus pies. Se la daría después, mire. Y le prometió que le daría a Abraham ese territorio, mire, a sus descendientes después de que él muriera. Era la promesa, mire. Y sabemos por quién vino esa promesa después. ¿Por quién vino? A ver, me van a ayudar a recordar un poco. ¿Por quién vino la promesa? Isaac. Isaac, mire. Cuando Dios le hace la promesa a Abraham, ¿qué sucedía con Abraham y su esposa? No podían tener hijos y eran muy viejos. O sea, era algo imposible humanamente hablando, mire. Pero sabemos que para Dios no hay nada imposible, mire. Dios obró un milagro, mire. Pero ¿sabe qué sucede aquí? Que Abraham se adelantó. ¿Y qué hizo? ¿Qué cometió? Tuvo un hijo con la esclava, con Agar. ¿Y ese hijo cómo se llamaba? Ismael. Eso, ahí estamos todos aprendiendo, mire. Ismael, mire. Mire, mis hermanos, aquí aprendemos algo importante. Cuando nosotros nos adelantamos a hacer las cosas como a nosotros nos parece, o queremos ayudarle a Dios, es que Dios se olvidó, voy a ayudarle, terminamos cometiendo errores y metiéndonos en problemas graves. ¿Sí? ¿No le ha pasado que a veces nosotros, es que Dios no encuentro trabajo y Dios no me ha cumplido, no, me voy a poner a hacer esto, así sea ilegal? Puede pasar, mire, por desesperarnos. ¿Qué dijo Abraham? No, Dios ya no cumplió, mire, es que yo estoy viejo, mi esposa, no. Y la escuchó a su esposa y se metió con la esclava y tuvo a Ismael. Y mire, ese problema trajo consecuencias hasta el día de hoy. ¿Quiénes? Los árabes. Y todo ese conflicto que se ha venido desde tiempos pasados, mire. Por un error, mire, por adelantarse, por tomar decisiones, por no esperar en Dios. ¿Cuál es el llamado para nosotros, mis hermanos? Esperemos en la voluntad de Dios, que es perfecta, que es agradable, santa, mire. Esperemos. Eso nos enseña estos textos, mire. La descendencia de Abraham fue extranjera en tierra ajena. ¿Cuál era esa tierra ajena? Egipto. Aquí estamos recordando, mis hermanos, Egipto. Y Esteban menciona que fueron oprimidos 400 años, mire. La mayor parte de esos 400 años ellos fueron esclavos. Pero ¿sabe qué? Dios resumió esos 400, Dios resumió esa cantidad en 400 años. ¿Por qué se lo digo? Vamos a Génesis 15, 13 al 14, mire. Génesis 15, 13 al 14. Vamos a ver por qué les digo que Dios lo resumió.
Me dice, entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Éxodo 12:40. Recuerden esos 400 años, mire. Éxodo 12:40. Ahí atrásito, o adelantico mejor dicho. Éxodo 12:40. El tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fueron ¿cuántos? Los detractores de la Biblia, ¿qué dirán? Es que mira, ahí la Biblia se equivocó en 30 años. No, Dios lo resumió simplemente. Dios lo resumió. Es como cuando usted le dicen, ay mire, ¿cuántas personas fueron a la reunión? Ahí fueron como 250. Y otro hermano va a decir, no, fueron como unas 200. Eso no tiene, la Biblia no se contradice. Dios resumió simplemente 400 años. Mire, mis hermanos, Egipto debía ser un lugar transitorio para el pueblo. Ellos debían llegar a ese lugar, recibir el apoyo de José, alimentarse y después salir a la tierra prometida. Pero ¿sabe qué? Ellos se acostumbraron a Egipto. Ahí fue donde aprendieron a idolatrar. Ahí aprendieron las costumbres egipcias. Debían estar poco tiempo. ¿Y cuánto estuvieron? 400 años, mire. ¿Sabe qué, mis hermanos? Egipto simboliza muchas veces, es una analogía del mundo, mire. Del mundo. Lastimosamente hay muchas personas que se han acostumbrado al mundo, a lo que el mundo les ofrece. Inclusive personas que están dentro de la iglesia se han acostumbrado al mundo, a deleites del mundo. Y por eso cuando uno les habla de un día partir de este mundo, no quieren. Ay no, yo que irme de este mundo, no, todavía tengo que disfrutar. Tengo que disfrutar mi casa, mi carro, mis cosas. Pero la palabra dice que nosotros no somos de este mundo, mire. El pueblo se acostumbró a Egipto, mire. Se acostumbró a Egipto. Era un lugar transitorio, pero ellos se quedaron ahí, mire. Se quedaron ahí. Por eso siempre debemos recordar, mis hermanos, que somos ciudadanos del cielo. Ciudadanos del cielo. Versículo 7. Sigue narrando Esteban lo que Dios había dicho. Mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos. Y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. En este caso vemos que Dios juzgó a Egipto, mire. Y conocemos toda la historia que nos narra Éxodo 14, cuando ellos salieron y los soldados egipcios salieron atrás de ellos, y Dios con mano poderosa abre el mar rojo y los hace pasar en seco. Un milagro sorprendente, mire. Pero ¿sabe qué sucede? Tristemente, ese milagro maravilloso se les olvidó rápidamente a los israelitas. Se les olvidó. Porque después usted los ve que están renegando, que están murmurando, que se están quejando. Se olvidaron de ese milagro que hizo Dios, mire. Mira, hay muchas cosas, mis hermanos, que nosotros aprendemos de esos textos que narra Esteban. Yo una vez les decía, mire, los israelitas salieron de Egipto, pero Egipto jamás salió de su corazón. Todavía estaba metido Egipto ahí. Y ellos le decían a Moisés, ¿para qué nos sacas a morir acá? Mejor allá estábamos en Egipto. O sea, no les importaba ser esclavos, con tal que tuvieran las grandes ollas de carne, mire. Yo he conocido personas que han llegado a la iglesia, mire, ¿y sabe qué? Todavía añoran el mundo. Ay, cuando yo estaba en el mundo y cuando llegaban los diciembres, ¿no? Ay, yo qué bonito que era con los amigos. ¿Qué pasa, mire? ¿Todavía tenemos al mundo metido en el corazón? ¿Todavía nos acordamos de esas épocas cuando disfrutábamos los bailes o tomando alcohol? Si eso pasa en su corazón, mi hermano, déjeme decirle que el mundo aún no ha salido de su corazón. Usted puede estar metido aquí en la iglesia, pero el mundo todavía está metido en su corazón. No, mis hermanos, nosotros ya no estamos para esas cosas, mire. Somos ciudadanos del cielo, mire. Y así pasaba con este pueblo, se olvidaba de las cosas de Dios, mire. Mis hermanos, a veces nosotros podemos llegar a olvidarnos de las cosas que hizo Dios y a veces hasta renegar. Ay, Señor, mira, Dios, yo te sirvo en la iglesia y mira cómo estoy ahorita, no tengo sustento, ¿qué pasa, Dios? Jamás debemos quejarnos, mis hermanos, porque el Señor es bueno, mire.
Y lo más importante que Él debía darnos ya no lo dio: la salvación, la vida eterna. El resto son añadiduras, mire. Pero el Señor es bueno, es bueno. Recuerde siempre eso. Y cuando nos quejemos, ¿sabe qué debemos hacer? Pedirle perdón al Señor y arrepentirnos. Porque su misericordia es muy grande, mire. Nosotros ni siquiera deberíamos estar aquí sentados, pero su misericordia es grande. Dios ha hecho grandes maravillas en nuestras vidas, mire. Pero la maravilla más grande es habernos rescatado del pecado. Esa es la maravilla más grande. Debemos pedirle perdón, mis hermanos, si estamos quejándonos. No seamos como ese pueblo insensato, ese pueblo incrédulo, que a pesar de que veían grandes cosas, jamás entendieron quién era ese Dios que los guiaba por el desierto. Pero nosotros sí lo conocemos, mis hermanos. No somos merecedores de la salvación, pero el Señor nos la ha dado, mire. ¿Cuánto más agradecerle todo eso? Versículo 8. Sigue hablando Esteban. Y le dio el pacto de la circuncisión, mire. Y así Abraham engendró a Isaac y le circuncidó, ¿cuándo? Al 8º día, mire. E Isaac a Jacob y Jacob a los 12 patriarcas. Mire, mis hermanos, la circuncisión fue señal del pacto abrámico, o del pacto con Abraham. ¿Qué era la circuncisión? Pues le cortaban el prepucio del pene a los bebés al 8º día, ¿sí? Al 8º día. Ese era el pacto, la señal del pacto, mire. ¿Por qué al 8º día? Mire, ¿por qué al 8º día? Entendamos, mis hermanos, que en esa época no había anestesia como la conocemos hoy, o no habían los recursos médicos que tenemos hoy. Yo estuve investigando eso, mire, porque cuando usted lea la Biblia, investigue, busque, bueno, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? Al 8º día, bueno, eso de ser al 8º día, por algo ha de ser, sigamos. No, investiguemos. ¿Por qué? Mire lo que encontré yo. Solamente en el 5º al 7º día de la vida de un recién nacido varón es que la vitamina K comienza a ser producida, mire, por unas bacterias en el tracto intestinal. Esa vitamina comienza a producirse. Escuche, mire, del 5º al 7º día. Mire, y el único día en toda la vida del varón en el que el elemento coagulante de una proteína que se llama la protombina está por encima del 100% es al 8º día. Esa proteína está al 100%, mire. Si la vitamina K no está en los niveles adecuados, ¿sabe qué pasa? El niño se desangra, hay una hemorragia. Por tanto, el mejor día para circuncidar era el 8º día, cuando la sangre estaba coagulada al 100%, mire. Qué sabio Dios, ¿no? Tremendo es Dios, ¿no? Uf. Dios es sabio, mis hermanos. Mire, él ya conocía eso, él lo sabía. Por eso, mis hermanos, no se preocupe por su vida. Dios tiene todo bajo control, nuestras vidas están en sus manos. A veces dudamos y a veces decimos, es que Dios no sabe, es que Dios no conoce cómo estoy, es que Dios no. No, Dios lo sabe todo. Si Él es tan minucioso, hasta con sostener a esos pájaros pequeñitos, hasta con vestir a las flores del campo, cuánto más nosotros, dice el Señor, que valemos más que ellas. Mire qué sabio el Señor. Él ya sabía lo que debían hacer. Pero mire, mis hermanos, ¿usted no cree que algún israelita desobediente circuncidó a sus hijos antes o después? Porque a veces desobedecemos, mire, y vienen consecuencias, mis hermanos. Pero él ya lo conocía, mire. Ya lo conocía. Seguir la instrucción de Dios al pie de la letra, mire. Fue circuncidado Isaac y posteriormente todos los patriarcas. Génesis 17:11. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Entre mí y vosotros. Tremendo Dios, ¿no? El Dios que tenemos nosotros, mire. Un Dios sabio que todo lo conoce. Versículo 9 al 10 de Hechos 7, 9 y 10. Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él, con José.
y le libró de todas sus tribulaciones y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Mire. Continúa Esteban narrando acerca de estos patriarcas, mire, que vendieron a José. ¿Por qué lo vendieron? Por envidia. Lo vendieron por odio, mire. Si ustedes ven, lo odiaban a José. Y fue llevado a Egipto. Pero ¿sabe algo importante que nos dicen los textos que Esteban narra? Dice que Dios estaba con José y lo libró de toda tribulación, mis hermanos. De toda tribulación. El miércoles que escuchábamos la enseñanza que dio mi hermano Manuel en oración, él decía que era la paz, mire. ¿Sí? Y muchas veces nosotros pensamos que paz es estar libres de cualquier problema, de cualquier angustia, de cualquier tribulación. No, mire. Paz es, aún en medio de las tribulaciones, saber que el Señor está con nosotros. Eso es paz. Esa es la verdadera paz. Y el Señor dijo, es una paz que el mundo no puede dar, pero el Señor sí la puede dar. Sí la puede dar, mis hermanos. Y dice que le dio gracia y sabiduría ante Faraón, mire, a José, cuando él interpretó esos sueños. Y José llegó a ser el segundo más importante en Egipto después de Faraón, mire, el gobernador de Egipto. Mire, algo que resaltamos en esta historia importante, mis hermanos, ¿qué es? Nosotros como padres jamás debemos tener preferencias, mire, con nuestros hijos. Jamás. Y ese fue un error que cometió Jacob, mire. Tuvo preferencias con José y eso hizo que sus hermanos lo odiaran, mire. Hizo que sus hermanos lo odiaran, mire. Tuvo problemas con sus hermanos, mire. Ocasionó envidia, odio, desunión. Ay, es que a este hijo lo quiero más porque a este es más apegado a mí. A este lo quiero más, mire. Dicen muchos padres, mire. Mire, mis hermanos, debemos actuar con nuestros hijos por igual. Debemos ser justos con nuestros hijos, tanto en el amor, en la retribución y en la disciplina. En esas cosas, mis hermanos. Eso nos enseña esta historia, mire. Y por otro lado, ¿qué encontramos? Que en los momentos más difíciles de la vida, siempre que nos mantengamos en integridad, el Señor va a estar con nosotros. Siempre que confiemos en Él y estemos en integridad, mire. ¿Por qué le digo en integridad, mis hermanos? Porque José tuvo una escena muy conocida con esta esposa de Potifar. Cuando quiso seducirlo, cuando quiso llevarlo tras lo que no era correcto. ¿Y saben qué hizo José? Se mantuvo firme delante de Dios. Se mantuvo firme. Hay muchos creyentes que quieren que Dios los ayude en momentos difíciles, pero su vida no es íntegra. Su vida no es íntegra. Viven una vida apartada del evangelio. Palabras soeces, malos pensamientos, pecado. Y cuando viene, ay Señor, ¿por qué no me ayudas? Porque no eres íntegro delante de mí. Y eso nos enseña esto, mire. Dios libró a José de toda tribulación, pero ¿sabe también por qué? Porque José fue un hombre que honró a Dios. Y después Dios exaltó a José, porque José lo había honrado antes, mire. Por eso, mis hermanos, debemos honrar a Dios con nuestra vida cada día. Cada día. Y el Señor nos dará gracia para con los demás, mire. Incluso dice que José, estando en la cárcel, todo lo que él hacía prosperaba, mire. Imagínense. Tremendo, ¿no? Dios exaltó a José porque antes José lo había honrado con su vida y testimonio, mire. Y hay muchos hombres en la Biblia que usted los ve así. Otro fue, ¿saben qué fue? Daniel. ¿Se acuerda? Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey, mire. Tremendos hombres, ¿no? Que nos enseñan un gran ejemplo, mire. Versículos 11 al 13, mire. Y vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán, y grande tribulación, y nuestros padres no hallaban alimentos. Cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez. Y en la segunda José se dio a conocer a sus hermanos y fue manifestado a Faraón el linaje de José. Mire, cuando vino la hambruna a la tierra, narra Esteban, había mucha hambre. Y Dios usó a José no solo para sustentar a toda la tierra de Egipto, sino para sustentar a su pueblo también, mire, a su pueblo.
¿Y qué pasó? Jacob envía a los patriarcas una primera vez. Todos conocemos la historia. Y en la segunda vez los envió también a comprar alimento. Pero ¿sabe qué pasó en la segunda vez? Que José se descubrió a sus hermanos y Faraón conoció quién era la familia de José. Se lo resumo porque usted ya conoce toda la historia. Que le metieron un vaso en el costal de trigo, hasta ha visto las películas de Semana Santa donde sale José y con los hermanos, ¿no? Y hasta uno echa lágrima ahí, ¿no? Cuando ve esas películas, porque son bonitas, son enternecedoras. Pero miren, Esteban está narrando cómo Dios libertó a Israel con mano poderosa, mire, de los egipcios. Y cómo castigó duramente también a Egipto. Habla de la circuncisión también, como señal del pacto. Habla de los patriarcas, mire, los 12 hijos de Jacob que se convertirían en las 12 tribus de Israel. Versículo 14 y 15. Y enviando José, hizo venir a su padre Jacob y a toda su parentela en número de ¿cuántos? 75 personas, mire. Así descendió Jacob a Egipto, donde murió él y también nuestros padres. Mire, Esteban está narrando cómo José sustentó a su pueblo, aquellas 75 personas que entraron a Egipto. Incluido su padre Jacob, dice que murió allí, mire. Murió allí junto con los patriarcas. Mire, en otros pasajes encontramos que no eran 75 personas, sino eran 70. ¿La Biblia se contradice? No. Leamos, por ejemplo, alguno de esos. A ver, leamos Deuteronomio 10:22. ¿Me ayuda a seguir leyendo Deuteronomio 10:22? Con 70 personas descendieron tus padres a Egipto, y ahora Jehová te ha hecho como las estrellas del cielo. 70 personas, mire. Génesis 46, 26, 27, para que lo anote. Génesis 46, 26, 27 también dice que fueron 70 personas. Éxodo 1:5 también habla de 70 personas. ¿Qué sucede, mis hermanos? Mire, que en la Septuaginta, que es la versión de la Biblia antigua que usa Esteban, recordemos lo que nos decía Eddie en la predicación. Esteban fue formado en la cultura helénica o helenista. ¿Qué significaba eso? ¿Se acuerda? ¿Qué significaba? ¿No recuerda? Él conocía el griego, conocía la cultura griega, y la Septuaginta fue escrita en el griego del Antiguo Testamento. O sea, era la traducción del Antiguo Testamento al griego, y ellos la utilizaban. Inclusive el Señor Jesús la citó, la Septuaginta, en cuando él hablaba del Antiguo Testamento, mire. Entonces, ¿qué sucede? En esa traducción se emplea 70 personas. 70. ¿Quiénes fueron las 5 adicionales? Pues se dice que esas 5 adicionales nacieron de la descendencia de José, ya estando en la tierra de Egipto, mire. ¿Sí? La Biblia no se contradice, mis hermanos. La Biblia es perfecta. Simplemente hay que estudiarla. Porque los detractores de la Biblia pues se gozan en decir, eso tiene errores, imperfecciones, pero ni siquiera la estudian ni hablan de la Biblia, mire. Mire qué interesante, mire. Dios quería que la estadía en Egipto sea temporal, como les había dicho. Entraron 75 personas. ¿Cuántas salieron? Más de 2 millones en 400 años, mire. Tremendo, ¿no? Es como si a usted le dicen, hermano, se va a establecer temporalmente en Medellín, y usted 100 años en Medellín. Ya le nacieron hijos, nietos, bisnietos, tataranietos, de todo, mire. Tremendo. Hasta al momento en que el pueblo sale de Egipto, ya los patriarcas habían muerto, mire. Ya Jacob había muerto, ya José había muerto. Era una generación incrédula, idólatra. Por eso es que al pobre Moisés le sacaron canas verdes ahí en el desierto, mire. Porque eran jodidos, como decimos, ¿no? Tremendos, mire. Pobre Gracias a Dios que Moisés era el hombre más manso sobre la tierra, mire. Hubiera sido uno de nosotros, no. Tirábamos la toalla saliendo de Egipto. Váyanse ustedes, allá verán qué hacen, ¿no?
Y eso que el Señor muchas veces le dijo a Moisés: voy a destruir a este pueblo y te daré un pueblo nuevo. Y Moisés: no, Señor, no, no lo hagas, mire. Tremendo, mire. Eh, Sigamos. Entonces llegó la hambruna. Bueno, entonces Esteban narra de esas 75 personas que entraron. Versículos 16 y 17 de Hechos. Recordemos lo que decía en el anterior, ¿no? Así descendió Jacob a Egipto, donde murió él y también nuestros padres, los cuales fueron trasladados a Siquem y puestos en el sepulcro que a precio de dinero compró Abraham de los hijos de Hamor en Siquem. Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto. Usted dirá: ¿por qué Esteban es tan detallado en lo que dice? Fue enterrado en tal lugar, en tal sepulcro. ¿Por qué es tan detallado? Vamos a ver más adelante por qué. En estos versos él habla de los hijos de Jacob, los cuales fueron trasladados a Siquem y puestos en el sepulcro. Habían muerto los patriarcas. Mire lo que dice Josué 24:32. Leamos Josué 24:32. Josué 24:32 dice: y enterraron en Siquem los huesos de José, que los hijos de Israel habían traído de Egipto, en la parte del campo que Jacob compró de los hijos de Hamor, padre de Siquem, por 100 piezas de dinero, y fue posesión de los hijos de José. ¿Qué nos dice ahí? Que Jacob compró ese sepulcro, mire. Y vemos a través de la Biblia que Abraham había comprado ya ese lugar y había construido un altar. Usted dirá: ¿qué pasó ahí? Si Abraham lo compró, ¿por qué ahora Jacob tuvo que volverlo a comprar? ¿Sabe por qué? Porque de pronto entendemos que Abraham se fue de ese lugar y lo dejó abandonado, y los hijos de esta gente de Siquem, bueno, lo volvió a posesionarse de eso, y después Jacob tuvo que volverlo a comprar, mire. Sí, tuvo que volverlo a comprar. Me recuerda lo que está pasando en España, ¿no? Con los ocupantes. ¿Ha escuchado? Si usted deja su casa sola: ay, me voy de paseo con mi familia unos 15 días, y deja su casa sola, y llega gente y se mete a vivir ahí, usted ya no puede sacarlos. Eso pasa en España. Es el problema de los ocupantes que tienen ahorita. Y usted ya no puede sacarlos. Ellos tomaron posesión de eso y ya es de ellos. Que porque usted abandonó su casa supuestamente. Tremendo, ¿no? Me recordaba esto porque se fue Abraham y otra vez lo ocuparon el lugar y tuvo que volverlo a comprar Jacob, mire. Y eso dicen que va a llegar a Colombia, si usted no sabía. Dios nos guarde, mire. Toca dejar al perro aunque se haya amarrado para que saque esa gente. ¿Sí? Entonces pasó eso, mire. ¿Sí? Y quizás compró el terreno en que lo construyó. No lo busque, le voy a leer rápidamente Génesis 12, 6 al 7. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia dar esta tierra, y edificó allí un altar quien le había aparecido. Entonces esa tierra tuvo que volverla a comprar, mire, del pueblo de Hamor, y después la compra de Siquem Jacob, ¿sí? Después la compró, mire. Rápidamente le voy a leer Génesis 33, 18 al 20, no lo busque. Después Jacob llegó sano y salvo a la ciudad de Siquem, que está en la tierra de Canaán, cuando venía de Padán Aram, y acampó delante de la ciudad. Y compró una parte del campo donde plantó su tienda, de mano de los hijos de Hamor, padre de Siquem, por 100 monedas, mire. Y erigió allí un altar y lo llamó Elohe Israel. Me recuerda a mi hermano Manuel, que está enseñando los nombres de Dios los miércoles, mire. No sé si ya lo he enseñado ese, mi hermano. Ahí se lo dejo. Sí, entonces eso sucedía, mis hermanos. Mire, es igual que lo que le tocó a Isaac. Isaac tuvo que volver a comprar el pozo de Berseba cuando Abraham ya lo había comprado antes. Mire, antes creo que era así la tierra. Usted la ocupaba, si usted se iba, otros venían, la ocupaban y ya no era suyo, mire. ¿Sí? Algo sucedía en esa época, que era una época nómada. Era una época nómada. Entonces sabemos que José fue sepultado ¿en dónde? A ver si me sigue el hilo. En Siquem. ¿Sí? En Siquem. Génesis 50, 25 lo dice, Éxodo 3 y 19.
El Antiguo Testamento no indica en qué tiempo fueron sepultados los hermanos de José, pero también sabemos que fue en Siquem, ¿sí? Siquem. ¿Y Jacob dónde fue enterrado? Lo que dijo por ahí un hermano, Macpela. En el sepulcro de Abraham en Macpela, mire. Ya estamos aprendiendo, mire, eso, pues yo le digo que va a ser como una clase, así que eso lo encuentra en Génesis 50:13, para que lo anote por ahí, ¿no? Por eso, mis hermanos, la Biblia, como les repito, no se contradice. Entonces, ¿qué dice Esteban? Que el pueblo creció y se multiplicó, mire. Imagínense en 400 años. Y en esa época no había, pues, vainas de eso de que tengan tantos hijos o no tengan, pues, los hijos que vengan era, mire. Se multiplicó en gran manera, mire, el pueblo, ¿sí? Pero eso les trajo un problema, mire. ¿Cuál fue el problema? Se multiplicaron, mire, ¿sí? El pueblo se multiplicó grandemente, grandemente. Y llegaría el tiempo de la promesa, dice Esteban, el tiempo de la promesa que Dios dio a Abraham. Se levantaría un libertador que libertaría al pueblo de la esclavitud. ¿Cómo se llamó ese libertador? Moisés. Pero yo les pregunto, mis hermanos, ¿cuál fue la promesa que Dios dio a Abraham? ¿Cuál fue la promesa? Sí, va por ahí. La tierra. Mire, la promesa dada a Abraham se puede decir que son 4 partes dadas en diferentes estados de la vida de Abraham. Vamos a verlas, a ver. Vamos a ver cuáles fueron esa promesa. La promesa dada a Abraham. 4 cosas importantes que tenía la promesa, mire. Y fue dada en diferentes momentos de la vida de Abraham. Primero, la simiente. Parte de la promesa, la simiente. ¿Qué simiente? Semilla. Semilla, ¿no? Simiente. Dios prometió a Abraham una descendencia. Una descendencia. Génesis 17, 2 al 7. Si quieren no los busques para que los voy a leer rápidamente. Génesis 17, 2 al 7. Y te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti y reyes saldrán de ti. Mire, la simiente. Pero ¿sabe qué es algo más importante que eso? Que Pablo en Gálatas 3:16 dice que la simiente es Cristo, mire. Cristo es la simiente. Busque Gálatas 3:16. ¿La puede leer mi hermano Manuel? Gálatas 3:16. Cristo es la simiente, mire. Y esa es parte de la promesa que Dios le da a Abraham, mire, la simiente. En ti te multiplicaré en gran manera y haré naciones y reyes saldrán de ti. Una simiente eterna en Cristo, mire, eterna. Segundo, la tierra, lo que decía mi hermana. Dios prometió a Abraham que tendría un lugar donde morar con su pueblo, mire. Miren mis hermanos, a nosotros la iglesia, Dios nos ha prometido una tierra física. No, Dios no nos ha dicho, mire hermanos, yo les doy todo esto que ven ustedes, sus ojos, mire, Bogotá es suya, vayan y establezcase. No hay una promesa de una tierra física. ¿Sabe por qué? Porque nuestra tierra está allá arriba. Allá está nuestra morada, mire. Si Dios le diera a escoger, hermanito, ¿qué quiere que le dé? ¿Le voy a dar la mitad de Bogotá para que usted la administre y viva? ¿O quiere el cielo? ¿Usted qué diría? Ay, todos espirituales, ¿no? Ay, sí, todo, no, el cielo, sí, ¿no? Pero esa es la promesa que tenemos nosotros, mis hermanos. Ahorita nosotros como que, ay, sí, el cielo, qué bonito, ¿no? Pero porque no hemos tomado posesión. Pero imagínese cuando, yo le decía la otra vez, a uno le da ganas así morirse, mire. Pues no es para que se suicide, ¿no? Pero es que, da uno unas ganas de experimentar ese lugar tan maravilloso que describe la Biblia. Un lugar donde ya no haya enfermedad, ya no hay tristeza, ya no hay dolor. Ay, a uno le dan ganas de estar allá, mire. ¿Sí? Ese es el lugar que tenemos, mis hermanos. Esto es físico, eso se acaba, mire. Esto se acaba.
Esto el día de mañana ya ni estarán las casas, los lugares. Eso se acaba, pero la herencia de arriba es eterna, maravillosa, esplendorosa, única. ¿Da razones para estar gozosos? Claro que sí, mis hermanos, claro que sí. La tierra, Dios prometió a Abraham que tenían un lugar donde morar. Leo rápidamente, Génesis 17:8. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. ¿Usted piensa que Dios le dio la tierra al pueblo y ya, mira, ahí está la tierra, vaya y viva? No, les tocó pelear, les tocó luchar, les tocó expulsar a los enemigos. Eso fue duro, mire. Uno pensaría que ya les dio la tierra y vayan y tómenla. No. Lastimosamente sacan muchas iglesias falsa doctrina. No, mira, lo que tú pises es tuyo. Si tú pisas ese carro del vecino, ese ya es tuyo, ese carro, mira. ¿Sí? ¿Para qué van a pisar el carro de Dios? ¿Sí? O si tú pisas ese terreno, declara lo que es tuyo. No, eso es alegorizar la palabra. Alegorizarla. No, la tierra fue del pueblo. La tierra de Canaán es de ustedes. Vayan y conquístenla, les dijo Dios. A la generación nueva, ¿no? Porque esa generación incrédula quedó postrada en el desierto, mire. Incrédulos. Tercero, les dio una nación. Recordemos, simiente, tierra, una nación. Dios prometió a Abraham que sería padre de multitudes, mire, de una gran nación. Imagínense al viejito ahí, sin hijos, la mujer estéril, ya viejos. ¿Qué nación, diría el viejito, nos va a dar, mire? Pero Dios es poderoso, mire. Dios puede hacer milagros grandes. Dios puede tomar a una mujer estéril y permitir que conciba, mire, cuando la medicina ha dicho que no es posible. Ese es el Dios que tenemos. Y Dios hizo un milagro en ella. Imagínense. Ese es el Dios que tenemos, mis hermanos. Un Dios grande y poderoso. Pero no lo seguimos por los milagros. Lo seguimos porque Él es digno de ser seguido. Ya voy a terminar, mis hermanos, esta primera parte. Regálenme unos minuticos. Ya voy a terminar la clase, mire, de historia de Israel. Entonces Dios prometió que sería padre de multitudes. Génesis 12:2. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición, mire. Incluso los mismos árabes reconocen a Abraham como su padre, mire. Los árabes. Por parte de Ismael, lógicamente, ¿no? Los árabes. Por eso ellos reclaman tanto el lugar santo donde estaba el templo. Lo reclaman porque es nuestro también, a nosotros también nos pertenece porque somos hijos de Abraham. Y los judíos dicen, nosotros también somos hijos de Abraham. Mire el viejito, ¿no? Por meter la patica ahí donde no debía, mire. Por eso debemos ser sabios, mis hermanos. Mire los problemas que trajo hasta el día de hoy. Y cuarto, parte de la promesa era protección y bendición, mire. Dios prometió a Abraham su bendición y que en él serían benditas todas las familias de la tierra. Génesis 12:3. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Mire. Todas esas palabras que Dios dio a Abraham son parte de la promesa, mire. ¿Y sabe dónde se cumple esa promesa? En nuestro Señor Jesucristo. El cumplimiento definitivo de la promesa. El cumplimiento definitivo de la promesa, mire. ¿Y sabe por qué? Él es la simiente, mire. Cristo es la simiente. ¿Recuerda la profecía dada en Génesis a la mujer? ¿Qué dice? Pondré enemistad entre ti, en tu simiente y la simiente. ¿Sí? Él te dirá en el talón y ¿qué? En el calcañar. Bueno, todavía me enredé. Pero ustedes saben de qué estoy hablando, ¿sí? Para que estudien. Pero es parte de la bendición. Mire, Cristo es la simiente. La semilla, la simiente de la mujer. ¿Por qué? Porque Él nacería de una mujer, vendría a la tierra de una mujer, mire. La simiente, mire. ¿Qué más vemos en la promesa cumplida? Él es nuestra morada eterna, mire. Ellos tuvieron una morada física, nosotros tenemos una morada celestial. ¿Qué más vemos? Él nos hace una nación apartada para Dios. Ustedes serán una nación santa, dice el Señor.
Serán reyes y sacerdotes apartados para mí, dice el Señor, mire. Una nación santa, un pueblo santo, un pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para proclamar las virtudes de aquel que nos escogió, mire. Del que nos llamó, mire. Una nación santa. Y en Cristo la bendición de la salvación y la vida eterna está disponible para todas las familias de la tierra. No es como dicen algunos, que solo algunos son los escogidos para ser salvos. No, todo aquel que crea en Él, todo aquel que se arrepiente, mire. Porque la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Cada persona escoge si seguir a Cristo o seguir en el pecado, mire. La bendición de Dios, mis hermanos. Hasta aquí vamos a terminar esta enseñanza, mis hermanos. Pero quiero que se lleve algo bien importante hoy, mire. Nosotros somos ciudadanos del cielo. Nunca sea como ese pueblo incrédulo e insensato que se aferró a Egipto, se aferró a lo material, se aferró al mundo en el que había vivido y ni siquiera quería salir de Egipto, mire. Nosotros tenemos que aferrarnos al cielo, mire. Entre más usted se aferre a lo celestial, más se desliga de lo terrenal. Y entre más se desligue de lo celestial, más se aferra a lo terrenal. Ay, mi casa, mi salud, mi vida, ay no, es que yo sin... Así que mis hermanos, somos ciudadanos del cielo, tenemos una morada celestial y debemos comportarnos como ciudadanos del cielo. El próximo domingo, si Dios nos permite y nos da vida, vamos a seguir estudiando esta exposición tremenda que da Esteban a estos líderes religiosos. Por el momento, mis hermanos, vamos a orar para quedar despedidos. Señor Padre eterno y grande Dios, podemos ver algo importante, Señor, en esta enseñanza. Primero vemos a un Esteban lleno del Espíritu Santo, que no tenía temor de testificar, que no tenía temor de hablar a favor de la palabra, de defender el Evangelio, Señor. Y a lo largo de lo que Esteban les viene hablando a esos líderes religiosos, vemos a un pueblo idólatra, a un pueblo incrédulo, que rechazó al Señor en el desierto, que renegó, que blasfemó del Señor. Pero el Señor en su misericordia dio una tierra a esa generación nueva. Señor, muchas cosas podemos aprender en este estudio, Señor. Pero la principal, Señor, que debemos tener en nuestro corazón es que somos una iglesia santa, apartada para ti. Una iglesia escogida, una iglesia ganada a precio de sangre. La sangre que derramó nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario para darnos la salvación y la vida eterna. Muchas veces nos hemos acostumbrado tanto a este mundo que hemos olvidado que somos peregrinos, que somos extranjeros. Y a veces nos aferramos tanto a este mundo que olvidamos quién es nuestro Señor. Y muchos han escogido al dinero como su Señor. Muchos han escogido a los placeres como su Señor. Muchos han escogido esta vida vana y vacía como su Señor. Pero nunca debemos olvidar que aquel que nos rescató del pecado es nuestro Señor Jesucristo, y a Él debemos seguir. A Él le debemos nuestra vida, nuestra pleitesía. A Él debemos honrarlo, glorificarlo, postrarnos delante de Él, porque solo es digno. Él solo es digno de recibir todo, Señor. Quiero aprovechar y orar en esta mañana también, Dios, por mis hermanos, Señor. Por toda necesidad espiritual, por toda enfermedad, por toda necesidad física que haya en sus vidas o en sus familias. Para que seas tú, Señor, haciendo un milagro, Señor, sanándolos conforme a tu voluntad, Señor. Si hay hermanos que están desanimados o queriendo apartarse del Evangelio, Señor, dales fuerzas, reaviva su vida, Señor. Si hay hermanos que están pecando, Señor, obra un arrepentimiento genuino en sus corazones para que se vuelvan a ti, Señor. Oramos, Dios, también por esta nación, Señor, ya que próximamente se acercan elecciones, Dios, y no sabemos qué le depara a este país, Señor. Por eso te pedimos, Señor, que en tu soberanía, que en tu omnisciencia, que en tu poder nos guíes
para que la persona que sea elegida, Señor, sea la que tú quieres que esté, la que en tu soberana voluntad está destinado, Señor. Sea para bienestar, sea para prosperidad o sea para juicio, Dios. Gracias, Señor, por mis hermanos, Dios. Gracias por regalarnos un día más de vida, por poder respirar, por poder pararnos de esa cama, por poder levantarnos. Hay muchas personas que no pueden hacerlo en este momento. Y que toda la gloria y la honra sea para ti, en Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, mis hermanos.